¿Sabe de dónde salió la palabra hipnotización? Cuando te hipnotizan, de himnos, de allá aparece, que significa hipnotizados por Satán. Y también puede usarse en sentido figurado, como estupor espiritual. O sea, ese estado donde uno está como apagado por dentro y deja de reaccionar a la voz de Dios. Tremendo. Por eso es importante esto, porque, amén, todavía te servimos a un Dios de milagros. Sí, mi llamamiento es avivamiento, son los milagros, las maravillas, las señales. Recuerdo que en 1986 visité a una familia de apellido Álvarez. Y Silvia, su madre, no podía tener bebés. Antes de irme, de salir por la puerta, después de visitarles y platicar y todo esto, sí. Y ya estaba en la puerta de la salida, volteé y le dije a José y a Silvia, o sea, al esposo y a ella, le dije, al despedirnos de su hogar, o sí, orando por ellos, recibí la palabra de sabiduría y de sanidad para su matriz. Y le dije a José que ella iba a tener un bebé. Y es más, hasta, nomás se quedaron viendo así, y hasta le dije, búscale el nombre de una vez. Y ellos, platicando ya, ellos dijeron que se llamaría Emanuel Álvarez. Y este jovencito todavía está en la iglesia Misión Divina. El domingo ahí estuvo y ahí va a estar también el domingo. No falla, jamás deja de ir a la iglesia. Gloria al Señor. Sus padres ya no van, ya no fueron, pero él no deja de ir a la iglesia. Se fueron a vivir para Florida, para los trabajos, pero él estaba pequeño, gloria al Señor, pero nunca dejó de mandar el diezmo, ahorita ya por 30 años o más, nunca. Sí, por eso el avivamiento es poderoso, es necesario, pero hay que poner atención a la palabra, porque si vas dormido y no entiendes y no escuchas la palabra, no pones atención, es difícil que recibas un milagro de parte de Dios. Por eso, en segundo lugar, hay que tener en cuenta lo que es el peligro de dormir espiritualmente. Porque cuando hablamos de Eutico, sí, Eutico se quedó dormido físicamente durante la predicación, y esto es algo que puede suceder también en muchos lugares. Pero no es de estar dormido físicamente, sobre todo, sino que yo deseo hablarles hoy en esta noche, por eso les estoy hablando de esto, ya que aquí nadie viene a dormir a la iglesia, no es para dormir, hombre. Sino que hoy yo deseo que aprendamos acerca de estar dormido espiritualmente, ya que esto si es un problema serio en estos últimos tiempos, hermano. Serio. Porque pueden hacer tiempo para ir al cine y ver una película de 2 o 3 horas, pero en el culto se están durmiendo. O pueden ir a la playa o algún carnaval, algunos juegos de carnaval, y pasar 3 o 4 horas ahí divirtiéndose ahí como en lo mundano, gloria al Señor para siempre, y no les da sueño, pero vienen a la iglesia y están distraídos y están pensando en el trabajo, y están pensando en todo. Hasta cierto punto están dormidos espiritualmente. Por eso yo digo que es un serio problema, porque en el cuerpo de Cristo existe un gran número de personas que han quedado dormidos en los bancos, de las iglesias, de las sillas de las iglesias, de las congregaciones. Pastor, que me estás oyendo, ¿tú sabes bien que estoy hablando? Existen muchas personas que, tal como este joven Eutico aquí, el diablo les ha cantado las mañanitas y han caído bien dormiditos profundamente durante la predicación. Porque mire, las razones principales de estas son muchas razones. Pero el motivo más grande es porque muchos claman que no entienden la palabra de Dios. Muchos claman y dicen que leen la Biblia, pero que no logran obtener el significado de lo que han leído.
Hermanos, miren, ponme atención. Ponme atención, hermanita. Escúchame. Pero una gran realidad es que si queremos entender lo que Dios nos habla a través de su santa palabra y divina palabra, si queremos lograr un mejor entendimiento de una predicación, entonces no podemos simplemente leerla y escucharla y nomás es todo ya. Y siempre hay que estar pensando que ya saben todo, que ya saben. Ya sé todo. Cuando solo leen la palabra cada y cuando durante la semana, esa es la verdad. Y sobre todo la juventud está así. Para poder obtener el significado de su palabra y sus mensajes, tenemos que estudiarles, tenemos que meditar en la palabra bien, y más importante que todo, tenemos que aplicarlo en nuestro vivir diario. Yo estoy todavía como doctor que soy en teología, todavía yo estudio la palabra por lo menos 7, 8 horas al día, o más. Fíjense cómo nos dice la palabra del Señor en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 37. Levítico 19, 37, sí, dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Yo Jehová, dijo. ¿Está fijando lo que dice? Ponerlos por obra. ¿Y por qué está diciendo eso? Porque ya conoce a su gente. Ya conoce a los que se dicen ser cristianos. Ya conoce a los que se entregan a Dios y ya saben todo, y como si nada. No, hermano, no. Mis hermanitos, porque miren, la realidad es que si no estamos haciendo esto, si no estamos guardando y aplicando la palabra de Dios en nuestra vida, entonces nunca lograremos entender el propósito de Dios con nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios contigo? La mayoría no me puede ni contestar siquiera. O tal vez unos están diciendo, bueno, mi propósito pues es trabajar, mi propósito es ir al colegio y graduarme, mi propósito es ir a la universidad y ser un doctor o un licenciado. Mi propósito es eso, mi propósito es trabajar todo lo que pueda para hacer dinero y hacer un negocio y enriquecerme y tener propiedad. ¿En serio? ¿Eso es lo que es nada más? Hay que conocer el propósito de Dios con nuestra vida. Ministerio Misión Divina presenta Maná Apostólico, unos momentos dedicados a regenerar al necesitado, enseñando nuevas iluminaciones bíblicas para la victoria en la vida personal. Con nuestra vida debe tomar prioridad, ya que la voluntad de Dios es perfecta en todo sentido, mi hermano. ¿Y usted? ¿Está descuidando su vida espiritual? Estoy hablando, hermanita. Aun cuando en lo físico sus logros sean abundantes, está tu vida tan colmada de preocupaciones cotidianas que le queda poco o nada de tiempo para leer la palabra del Señor. ¿Está usted en sentido figurado presionando una y otra vez el botón del sueño espiritual repetidas veces? Amén. Y lo que necesita es una alarma para despertar ya. Sabemos que el sueño físico es esencial, es necesario para poder desempeñarnos físicamente, claro. Pero ¿sabía usted que la Biblia dice que el sueño espiritual puede ser sumamente peligroso? ¿No? Sí, porque puede suceder lo que le sucedió a las 10 vírgenes. En Mateo, capítulo 25, versículos del 5 al 13, dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: y he aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas, y las fatuas, o sea, las dormilonas, dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Está fijando?
Las prudentes respondieron diciendo: ¿por qué no nos falte, para que no nos falte a nosotros y a vosotras? Mejor id ante los que venden y comprad vosotras aceite. Y mientras que aquellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban apercibidas, o sea, preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, las dormilonas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo: pon atención, dormilón, pon atención, dormilona. ¿Estás oyendo, jovencito dormilón? Sí. Mas respondiendo el Señor les dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y el 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por esto no hay que dormir, hermano. Ahorita con la guerra que está sucediendo, ya cualquier momento puede sonar la trompeta, hombre. El apóstol Pablo escribió en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 5 al 6. Dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Antes, velemos y seamos sobrios. Estemos listos, estemos preparados, porque Dios viene de repente. Y los dormilones se van a quedar. Así es, espiritualmente hablando, todos debemos evitar presionar repetidamente la alarma, ¿verdad?, para que nos despierten, y en su lugar tenemos que despertar y ponernos en marcha ya, bien. Por eso el avivamiento es importante, es necesario, porque es lo que necesita la iglesia hoy en día, todas las iglesias, todas. Mire, yo viajé 2 veces a Jerusalén, en 2019. Ahí estuve en el Monte Santo y agarré un USB, porque Dios me habló aquí en mi casa cuando estaba estudiando sobre Israel y todo eso. Sí, y yo caí en el espíritu bien bonito, gloria al Señor. Cuando me levanté yo para sentarme, yo traía un USB aquí colgando, y el Señor me habló y me dijo: en ese USB pon todos los nombres de tu familia, todos los nombres de la congregación, todos los nombres de todos los que conoces en Bradley y Matamoros, y entiérralos en mi monte santo. Y me dijo: porque el avivamiento que has tenido, y como yo te he usado, pues no va a ser nada más que el avivamiento que te voy a dar cuando regreses. Y regresando en el 2000, explotó un avivamiento incomparable en los últimos tiempos en el norte y sur de Estados Unidos, en el norte y sur también de Texas y de Tamaulipas. Un avivamiento poderoso en Misión Divina. De allí en adelante, el primero que tuvo una experiencia junto conmigo fue Víctor Gómez. ¿Sí? Este fue el primero que observó a diamantes que salían en el piso. En muchos servicios de Misión Divina esto sucede. En Misión Divina de allá en Coquitlam, Canadá, el pastor Francisco Rosales, sí, me mandó decir, gloria al Señor, después de que yo me vine de Canadá, me mandó decir: pastor, ¿sabe de qué, apóstol? Amén. Los diamantes que le enseñamos, fuimos con el joyero, y el joyero nos revisó y nos dijo que eran diamantes, 100% diamantes, no eran de mentiras. Por eso es tan importante. Mira, en tercer lugar, hay que entender que la guerra espiritual y el llamado a permanecer firmes es importante. Porque yo estoy seguro que todos aquí estamos de acuerdo que lo que este mundo más necesita es un avivamiento. Estoy seguro que todos aquí estamos de acuerdo cuando digo que si el mundo se vuelve más a Dios, y si el mundo aprendiera a confiar en Dios, las cosas no estarían como están si no estuvieran dormidos todos. Pero el problema que existe es que el mundo solo no es el que se ha alejado de Dios. El problema que existe, hermanos, es que el sueño del pueblo de Dios
se está cumpliendo también como dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué encomienda el Señor Jesucristo nos dejó? ¿Qué encomienda nos dejó el Señor Jesucristo? Que la respuesta a esto es fácil y la encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15.